13 de noviembre del 2017, gasoducto 20 pulgadas, progresiva 48+700, zona donde se ve que hay unos leves daños de revestimiento. Hay un punto en donde aparentemente falló el revestimiento, pero se ve el abultamiento y acumulación de ampollamiento del sistema de revestimiento. Fíjense que aquí pasó lo mismo, y no pérdida de espesor asociado. Igualmente acá pasó lo mismo, ampollamiento, y teníamos una pérdida de espesor asociada. Igual acá, pérdidas de 80% de pérdida de espesor. Ahorita estamos en el dimensionamiento, pero fíjense que debajo de las fallas que parecían insignificantes en el sistema de revestimiento, hay pérdidas de espesores asociadas. Otra zona donde se ve el apoyamiento y falla del sistema de revestimiento, envejecimiento. Entonces, vamos a verificar qué hay debajo de las mismas. Sombra tú. Envejecimiento, no hay adherencia del sistema de revestimiento. A pesar de que se observa perfil de anclaje, sale como una cáscara de huevo, perdió todas sus propiedades. Y efectivamente, bueno, pérdida de espesor, hay que dimensionar, pero es que esto se podrá dimensionar mejor después que se le haga un sandblasting para documentar la pérdida de espesor. Vamos a ver este otro, cómo se comporta. Normalmente resina epóxica, la única manera de poder desprender de un material es sandblasteando. Fíjense cómo se desprende, acumulación de agua en el revestimiento protector, y por lo tanto, bueno, se desarrollan procesos corrosivos donde hay pérdida de espesor, como lo podemos observar en este. Fíjense en este sí pasó un área donde hubo pérdida de espesor significativa, más o menos 2 pulgadas de largo o media pulgada de ancho. Este es 1 pulgada de largo, 1 por 1 más o menos. Vamos a ver cómo está este, que parece insignificante. Pareciera insignificante. Vamos a ver si realmente falló. Se desarrollaron procesos corrosivos, pero en este caso no hubo pérdida de espesor.